A un nuevo video. Hoy vamos a continuar con geometría algebraica. Hoy vamos a ver el Nullstellensatz de Hilbert. Nullstellensatz es una palabra de origen alemán, significa de los ceros. Entonces este teorema también es llamado teorema de los ceros de Hilbert. Es llamado de las dos formas, teorema de los ceros o Nullstellensatz. Bueno, para ver de qué trata ese teorema, primero debemos de ver los ideales de un subconjunto del espacio afín. Así que supongamos que nosotros tenemos un subconjunto cualquiera del espacio afín, un X cualquier subconjunto de ADN, de AN. Entonces nosotros podemos definirle un ideal a este X y va a estar definido de la siguiente manera. Y de X, esto va a ser igual al conjunto de todas las f's que están en el anillo de polinomios, este de aquí, y tal es que f de x vale 0 para cualquier x que está en el conjunto X, que es un subconjunto del espacio afín. Y entonces este de aquí se llama ideal de X. Pero bueno, para que esto tenga sentido debemos de demostrar que este I de X sí es un ideal de verdad. Así que pongamos proposición 2.1 para cualquier X que sea un subconjunto del espacio afín. Nosotros tenemos que I de X es un ideal de K x1 hasta xn. Para demostrar que si es un ideal de verdad, nosotros debemos de primero demostrar que es un subgrupo aditivo y después que es cerrado bajo multiplicar por polinomios. Vamos con el primero. Sean, digamos, f y g en I de x. Entonces, f y g son polinomios. Como están en I de x, nosotros tenemos que para cualquier x en x, tanto f de x como g de x valen los dos ceros. F de x es igual a g de x, que es igual a 0. ¿No? Pongámoslo así, entre paréntesis. Y para demostrar que es un grupo aditivo, debemos de demostrar que f de x menos g de x, eso vale 0. ¿No? Pero bueno, eso obviamente es cierto porque f de x es igual a g de x. F de x menos g de x vale 0. Bueno, esto también lo podemos escribir como f menos g de x. Esto vale 0. Y por eso es que f menos g está también en el ideal de x. Y así ya demostramos que este I de x sí es un subgrupo aditivo. Ahora veamos la otra propiedad para que I de x sea un ideal. Sea f en I de x y digamos f', uno cualquiera en el anillo de polinomios. Entonces, nosotros por definición de I de x tenemos que para cualquier x en x, f de x vale 0. Y podemos multiplicar esto por f'. Tenemos que f' por f de x, esto también vale 0. ¿No? Porque pues k x1 hasta xn es un dominio entero. ¿No? Porque k es cuerpo algebraicamente cerrado. Y entonces eso ya implica que f' por f está en I de x. ¿No? Entonces así ya demostramos que el ideal de x sí es un ideal de verdad. Veamos. Nosotros en el video pasado vimos variedades afines. Eso es que si nosotros tenemos un subconjunto S
del kx1. Entonces, nosotros, bueno, podemos ver su lugar 0 y este es su BDS. Y esto es algo que está en el espacio afín. Entonces, con estos ideales nosotros hacemos algo al revés, ¿no? O sea, tomamos algo que está en ADN, en AN, digo, y eso lo llevamos, bueno, tal vez sea mejor ponerlo así. Y, bueno, tomamos un X que está en AN y a ese X, con el ideal, nosotros lo llevamos a un IDX y ese IDX es algo que está en KX1 hasta XN. Entonces, aquí podemos sospechar que hay algún tipo de dualidad entre el ideal de X y el VDS. Y la verdad es que sí, sí hay una dualidad y esta está expresada con el Null-Telensatz de Hilbert. Entonces, bueno, debemos de ver ese teorema, pero para ver su demostración, primero debemos de recordar dos resultados básicos del álgebra conmutativa. Pongamos proposición 2.2, ¿no? Y son dos resultados básicos. Todos los ideales maximales del anillo de polinomios en n variables son de la forma así, ¿no? x1 menos a1 y así hasta xn menos an, donde estos a1 y así hasta an son todos elementos de K. Sí. Bueno, todos los ideales son de la forma así. Y de hecho esto también lo podemos escribir como idea, ¿no? En donde A es el elemento del espacio afín que está conformado por todos estos. AN, ¿no? Y esto es algo que está en el espacio afín, ¿no? Y bueno, aquí este es el IDA, donde A es este. También debemos de recordar otro resultado de álgebra conmutativa, y ese resultado es que todo ideal, llamémoslo I, en una álgebra finitamente generada sobre K cumple que la raíz cuadrada de I, raíz cuadrada recordemos que significa el radical de I, esto es igual a la intersección de todos los P maximales. Hoy ya se me va a acabar el espacio. Voy a ver maximales, tales que P contenga I, ¿no? Bueno, lo importante que debemos de recordar es esto de aquí, para que podamos probar el teorema de Hilbert. Aquí. Entonces ya podemos enunciar el teorema. Vamos a ver. Nolls, Telensatz, de Hilbert. Y esto, este Nolls-Telensatz explica la dualidad que decía hace rato.
bueno, son dos incisos. El primero es que para cualquier variedad afín, para cualquier variedad afín, digamos X, que esté contenida en el espacio afín, nosotros tenemos que V del ideal de X es justamente lo mismo que X, ¿no? El inciso B es que para todo ideal, todo ideal, todo. Todo ideal J que sea un subconjunto de, del anillo de polinomios, o sea, J es un ideal del anillo de polinomios. Para cualquier ideal de estos, nosotros tenemos que esta formulita se cumple, que I de V de J es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada de J. La raíz cuadrada es el radical. Entonces vamos a ver su demostración. La A es muy fácil, la B es así, es un poquito más difícil. Veamos, prueba. Bueno, a este resultado llamémoslo 2.3. Y vamos a ver la prueba. Primero vamos a probar el A. Y para probar el A debemos de probar dos partes. Primero que X está contenido aquí y después al revés, ¿no? Que V de I de X también está contenido aquí. Primero vamos a demostrar que X es un subconjunto de V de I de X. Pongamos sea X0 en X, ¿no? Entonces, para demostrar que X0 está en V de I de X, nosotros debemos de demostrar que para cualquier elemento de aquí, o sea, para cualquier f que esté en I de X, f de X0 vale 0. Así que pongamos sea f en I de X. Entonces, aquí ya directamente por la definición de X, nosotros tenemos que f de X0 vale 0. Y esto se traduce en que X0 está en V de I de X. Bueno, vamos a ver en la otra página. Bueno, ahora ya nos tocaba demostrar que V de I de X, que eso está contenido en el X. Esto es un poquito más complicado, pero igual se puede hacer. Pongamos sea, digamos, un X0 en V de I de X. Queremos llegar a que X0 esté también en X. No. Entonces, como X nosotros habíamos supuesto que es una variedad afín en la hipótesis de Null-Stellensatz de Hilbert, nosotros podemos escribir X como V de S, ¿no? Para algún S que sea un subconjunto del anillo de polinomios, ¿no? Y V de S es el lugar cero de S. Entonces, nosotros tenemos que para cualquier F que está en I de X, nosotros tenemos que f de x0 vale 0, ¿no? Pero recordando la definición de v de s, nosotros tenemos que para cualquier f en i de v de s, tenemos que f de x0 vale 0, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir que para cualquier f que esté en kx1, ya sea hasta xn, tal que f de x valga 0, para cualquier
para cualquier X que está en VDS. Para cualquier f que sea así, nosotros tenemos que f de x0 vale 0, ¿no? Y nuevamente esto podemos desarrollarlo más. Tenemos que esto equivale a que para cualquier f en k x1 y así hasta xn, tal que f de x valga 0 para todo x, tal que g de x valga 0 para cualquier g que está en S. Esto es porque aquí desarrollamos la definición de v de x, ¿no? Bueno, tenemos que para cualquier f que sea así, tenemos que f de x0 vale 0, ¿no? Pero esto pues ya implica que para cualquier g en S, nosotros tenemos que, bueno, para cualquier, sí, para cualquier g en S, nosotros tenemos que g de x0 vale 0. Y esto es justamente lo mismo que decir que x0 está en VDS. Y VDS es lo mismo que x, ¿no? Entonces ya demostramos esto de aquí. Vamos a ver la otra. La otra era que I de V de J es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada de J. Para cualquier J que sea un ideal en el anillo de polinomios en n variables. Y para hacer esta demostración, ahí sí vamos a necesitar los resultados que dije al inicio de álgebra conmutativa. Y bueno, primero veamos que I de V de J es un subconjunto de la raíz cuadrada de J. Y luego demostramos la otra contención. Sea F en I de V de J. ¿No? Vamos a hacerlo por contrapositiva. Supongamos que f no está en la raíz de j, entonces vamos a demostrar que eso implica que f no está en I de v de j. ¿No? Entonces, si f no está en la raíz cuadrada de j, como k de x1, xn es un álgebra finitamente generado, álgebra finitamente generada, nosotros tenemos que podemos aplicar creo que era la proposición 2.1, sí creo que sí era esa. Podemos aplicarla, no, era la 2.2 creo, la 2.2 y el inciso A, ¿no? Entonces así tenemos que f no está en la intersección, no, creo que era 2.2b. Entonces, f no está en la intersección de los p maximales que contienen la j, tales que p está en j, ¿no? Y decir que f no está en esta intersección es lo mismo que decir que existe un ideal p, ideal maximal, tal que j está en p, pero f no está en p, ¿no? Eso pues por la intersección, ¿verdad? Y entonces
aquí podemos aplicar la otra proposición que vimos, creo que era la 2.2, ahora sí la A, la otra era la B. Y entonces, bueno, nosotros así tenemos que podemos escribir P como este ideal, el ideal generado por x1 menos a1 y así hasta xn menos an. Y recordemos que también habíamos dicho que este ideal también lo podemos escribir como idea, en donde A es el punto en el espacio afín que está conformado por todas estas A sub n, o A sub algo. Entonces, bueno, F no está en este de aquí. Bueno, para un A que esté en el espacio afín, ¿no? Pero como nosotros tenemos que J, esto está en idea con A en V de J. Entonces F no está en idea. Y eso implicaría que F no está en I de V de J, ¿no? F no está en idea porque F no está en P. Y J está en... Bueno, también habíamos dicho que J está en idea. Eso es porque todo elemento que podemos escribir como GK, eso cumple que GA es igual a 0. Bueno, todo elemento GK de J que podemos escribir, bueno, eso cumple que GA es igual a 0 y por eso es que A está en V de J, ¿no? Y bueno, así ya tenemos demostrado que I de V de J está contenido en la raíz de J, ¿no? Así ya lo tenemos. Y ahora nos faltaría demostrar la otra contención, ¿verdad? Que es la de la raíz de J, que está contenido en I de V de J. Esta es un poco más fácil. Pongamos sea F la raíz de J, ¿no? Entonces, por la definición de la raíz de J, o sea, del radical de J, nosotros tenemos que F n está en J para un n que está en los naturales, ¿no? Entonces tenemos que F de a la n vale 0, ¿no? Porque está, bueno, porque Fn, porque F está en raíz de J y Fn está en J. Bueno, entonces tenemos esto, y como el anillo de polinomios kx1 y así hasta x, como este de aquí es dominio entero, esto de aquí implica que F de A es igual a 0 para cualquier A en V de J. Y esto implica que F está en I de V de J, ¿no? Entonces ya demostramos el Nullstellensatz de Hilbert. Entonces, así nosotros tenemos que hay una biyección entre las variedades afines en a la n. Hay una biyección entre este y los radicales de ideales en el anillo de polinomios. Y esto expresa una clara conexión entre la geometría
y el álgebra conmutativa. Bueno, explícitamente esta biyección está dada como x. Esto pues obviamente lo envía a i de x. Y j, esto lo envía a v de j, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos esta biyección y este es el principal resultado del Null-Stellen-Satz de Hilbert. Bueno, no hemos visto ejemplos, vamos a ver algunos. Consideremos el ideal maximal J que esté generado por todos estos elementos, ¿no? xn menos an. Así. Esto es un ideal del anillo polinomios, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que v de j, esto es igual a conjunto que está formado por A, ¿no? Porque, o sea, cuando tú le pones a todos estos polinomios, te va a dar 0. Y esto también lo podemos escribir como la tupla A1 hasta AN. Así. Entonces aquí le podemos aplicar el Null-Stellen-Satz de Hilbert y tenemos que I de V de J, esto vale exactamente lo mismo que, bueno, esto es lo mismo que I de A, porque habíamos dicho que V de J es igual a A. Por el Null-Stellen-Satz de Hilbert, esto es igual a la raíz de J, ¿no? Pero la raíz de J simplemente es igual a J, ¿verdad? Porque J está definido de esta manera y es maximal. Entonces, este J es igual a, como ya habíamos dicho, a este de aquí, ¿verdad? x1 menos a1, y así hasta xn menos an, ¿no? Y eso pues porque J es un radical. Bueno, este sería un ejemplo. Ahí, aquí lo debí poner así. Este sería un ejemplo de aplicación del Null-Stellen-Satz de Hilbert. Otro ejemplo un poco más elaborado sería considerar el siguiente radical. El x1 al cubo menos x a la 6, 2, x1, x2 menos x3, 2. El ideal que está generado por esto en los números complejos, x1, x2, ¿no? Este es un ejemplo específico. Estamos tomando K como el cuerpo C y estamos tomando N como igual a 2. Entonces, nosotros estamos considerando este radical. Y aquí el Null-Stellen-Satz de Hilbert nos puede ayudar a dar una descripción explícita de lo que es este radical. Bueno, por el Null-Stellen-Satz, este de aquí es igual a... Bueno, si nosotros queremos encontrar su raíz, ahí es donde vamos a ocupar el Null-Stellen-Satz. Sí, bueno, por el Null-Stellen-Satz, la raíz de este ideal es igual a I de v de x1 al cubo menos x a la 6, 2, x1, x2 menos x3, 2, y así, ¿no? ¿Y cuánto vale v de esto? Pues eso es igual. Bueno, pongamos i de... Bueno, vamos a escribir explícitamente cómo son los elementos de este ideal. Son así. A por x1 al cubo menos x6, 2. Y más b por x1, x2 menos x al cuadrado, 2. Y estos tales que a y b están en c, ¿no? Y aquí lo cerramos.
Y así, ¿no? Entonces, bueno, esto es igual. Voy a continuar en la siguiente página. Entonces, como decíamos, esto es igual a los f's que están en los complejos. Bueno, los polinomios que están en el anillo este de polinomios. Tal es que f de x vale 0 para cualquier x que esté ya habíamos dicho, en v de s, ¿no? Pero bueno, esto también lo podemos escribir como los f's que están en el anillo de polinomios complejos, dos variables, tales que f de xy es igual a 0, porque en este caso el espacio afín está conformado por los pares ordenados de números complejos. Bueno, entonces f de xy es igual a 0 para cualquier par ordenado x, y que esté en el espacio afín cuadrado, y tal que para cualquier a y b que están en C, tenemos que a por x al cubo menos y a la 6 más b por xy menos y cuadrada, cerramos, es igual a 0. Aquí como ves, aquí lo cierro. Esto simplemente es el conjunto de polinomios, los f's que están en C, x1, x2, tales que f de 0 vale 0, f de 1, 1 es igual a 0, y f menos 1, 1 es igual a 0. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de un... bueno, estos números 0, 0, 1, 1, menos 1, 1 se obtienen de esta ecuación, básicamente. Como esto se cumple para todo A y B, entonces eso forza que, x, y sea igual a uno de estos dos. Y bueno, ese sería un ejemplo en el que el Nullstellensatz de Hilbert nos ayuda a saber explícitamente cuál es el radical de un ideal. Y bueno, ya esto es todo por el video.